inicio entonces a la sesión de preguntas. Voy a empezar por la coordinadora de la carrera de Ingeniería Ambiental, la máster Ana Lorena Arias. ¿Puedes habilitar tu micrófono, Ana, por favor? Sí. Muchas gracias, Rosy. Qué pena, se le cortaba mucho, me costó entenderle. Pero bueno, más o menos algunas preguntas. Quisiera saber cómo le va en Costa Rica a las empresas recicladoras, no a los centros de acopio, sino a las empresas como las que usted menciona, como Producol o esas. Bueno, esas empresas de igual manera presentan, bueno, todo este tipo de barreras, ¿verdad? De hecho, la mayoría de barreras identificadas, una gran cantidad correspondía a esta industria, y muchas nos decían que en Costa Rica, pues, no, ¿cómo les explico? No es vamos a ver, no es tan afín que se utilicen estos materiales reciclables. Entonces, muchos igual de estos productos tienen que ser exportados. Además, un común denominador de estas industrias, ¿verdad? Eran los costos altos de operación acá en Costa Rica, ¿verdad? Que muchos en algún momento, ¿verdad? La han tenido que ver, como se dice coloquialmente, feo, porque pues cuesta mucho llegar y con la venta del material cubrir todos estos gastos. Entonces, ¿cómo sobreviven? Bueno, No es rentable. Vamos a ver, en algunas ocasiones no se hace rentable, pero es difícil justamente porque tienen que ir superando todas estas barreras. Además, ¿verdad? Muchas de ellas decían que a pesar de esto, de no contar con la parte tecnológica como tal, ¿verdad? Porque tal vez la tecnología es muy cara o ¿verdad? No es fácil para ellos acceder a la tecnología, ¿verdad? Que ofrece el mercado, por ejemplo, internacional, ¿verdad? Se las tenían que ingeniar de manera tal que pudieran cumplir sus labores para poder desarrollar sus actividades. Entonces, también yo creo que es de admirar el esfuerzo que estas industrias hacen, porque hacen una gran labor y en la mayoría de los casos no es reconocida esa labor, ¿verdad? No tienen incentivos, y en realidad el beneficio ambiental que le dan pues, al ambiente es súper grande. Uh-huh. Es que como lo planteó en la tesis, pareciera que no vale la pena ponerse un negocio como empresa recicladora en este país. No, pues vamos a ver, yo pienso que ahorita tal vez las condiciones no son las apropiadas, pero justamente esta es la idea de este estudio, ¿verdad? De manera tal que se puedan afrontar todas estas barreras para poder crecer esa industria, ¿verdad? Porque tal vez es una industria que está, pues, no olvidada, porque sí se toma bastante, pues, en cuenta, ¿verdad? Pero no tiene, no es una industria que tiene tal vez la misma realidad que otro tipo de industria. Entonces es necesario justamente dar la idea de este estudio, ¿verdad? Ver qué es lo que están pasando con estas industrias para ver de manera tal cuáles son los retos que afrontan y ver cómo ayudar a flote, ¿verdad? Para que puedan seguir y ojalá hayan más tipos de estas industrias de manera tal que, ¿verdad? El reciclaje pues sea algo funcional acá en el país y así evitar la dependencia de otros países, porque si bien muchos de estos mercados se cierran y además se ayuda al no exportar, incluso se ayuda a disminuir la huella de carbono, ya que no hay que enviar ese material a otras zonas probablemente bastante alejadas del país. Ok, y la otra pregunta es si su tesis le ha ayudado a posicionarse en una empresa o municipio en el área de residuos sólidos. No, hasta el momento pues la tesis es meramente ¿verdad? Académica, y he tenido contacto, ¿verdad? Con las diferentes empresas, municipalidades y centros de acopio, pero hasta ahí, ¿verdad? Ok, bueno, esas eran las preguntas. Gracias, Diana. Ok, muchas gracias, Ana. Le voy a dar el espacio entonces al director de la Escuela de Química, el máster Ricardo.
Muy buenos días, muchas gracias por la presentación. Me parece que fue muy enriquecedora. Particularmente sí le digo que me entretuve mucho en los cuadros donde venían las barreras y las descripciones. Me parece que son muy útiles y da paso a muchísimo más trabajo de aquí en adelante, que eso es lo importante de este tipo de trabajos, que no solo culminan sus objetivos, sino que dan pie a muchísimas más investigaciones. Primero un par de observaciones. La primera de ellas Claro, es en cuanto, este, hay un cuadro, es que no anoté el número de Filmina, donde venían las municipalidades y cuánto porcentaje de material recuperaban, y venían las municipalidades con un número. Pienso ajá. que si no estaban ahí con ningún contrato de confidencialidad o algo por el estilo, hubiera sido útil poner el nombre de la municipalidad para saber cuáles eran esas dos municipalidades que tuvieron un mejor. Sí, claro, hubiese sido. Entonces ahí nada más que, no sé si lo tiene Claro, escrito, bueno, les voy a. escrito. Ricardo, fui yo la que le dije que no pusiera los nombres de las municipalidades. Entonces, nada más para No, y aclarar. permiso, ahí también hay algo importante. En realidad, la mayoría de las municipalidades accedieron a colocar el nombre de ellas en el estudio. Pasa que una municipalidad no estuve de acuerdo en eso, pero la municipalidad que mayor porcentaje de recuperación de residuos presenta en este estudio es la municipalidad de Alvarado, que se ubica en Cartago, que creo yo es una, sí, creo yo es una municipalidad, ¿verdad? De un ejemplo a seguir, porque si bien es una municipalidad pequeña, pues ha desarrollado muchas acciones para recuperar una mayor cantidad de residuos valorizables. Ok, no, no, clarísimo. Muchas gracias. Luego, hay otra parte en donde se mencionó madera plástica. Y lo menciono porque eso fue una corrección que casualmente nos hicieron en una presentación en la que estuve hace 15 días. O sea, le hicieron, bueno, las compañeras lo conocen o tal vez usted también lo Ajá. conoce a Juan Carlos, el que dirige el CTTM. Entonces él hablaba en un foro donde estábamos de que parte de los materiales se convertían en madera plástica. E inmediatamente en ese foro levantaron la mano un ingeniero forestal y un ingeniero en materiales, haciendo la aclaración que el término de madera plástica no existe, sino que o existe la madera o existe el plástico que es procesado para hacer láminas. Pero el término madera plástica no es correcto. Uno siempre aprende. O sea, yo usaba hace 15 días madera plástica y ahora que me salió el término, entonces te lo aclaro para que tener en cuenta eso, sobre todo porque uno no sabe qué profesiones tienen las audiencias en las que uno se va a estar dirigiendo. Eso en cuanto a las observaciones. Luego tengo un par de preguntas. En cuanto a las tecnologías, se presentó como que hay diferencias de tecnologías en cada uno de los centros de, de acopio. Si a ustedes llegaran a preguntar, ya sea una municipalidad o una empresa privada, ¿por dónde empieza la inversión en equipo tecnológico en estos centros de acopio? ¿Por dónde empezaría usted? ¿Qué le recomendaría comprar primero? Bueno, eso depende de las necesidades de cada centro de acopio, ¿verdad? Sin embargo, depende también del material que vayan a, a recibir este centro de acopio. Pero, por ejemplo, una de las del común denominador eran las romanas. ¿Por qué? Porque las romanas permite cuantificar cuánto es lo que entra al centro de acopio, ¿verdad? De manera tal que esto también contribuya con lo que se pretende, que es tener el inventario nacional, para tener algo claro cómo es que está la situación en el país, ¿verdad? Y después de ahí, pues todo lo que llega a ser necesario, que en realidad, si bien, como lo dije, no es tecnología demasiado wow, si es una tecnología necesaria. Por ejemplo, también si van a utilizar el vidrio, que tengan quebradoras de vidrio, de manera tal que la labor sea más sencilla, ¿verdad? Y se cubran menos riesgos. Y finalmente, en las recomendaciones venía la importancia de realizar alianzas públicas privadas. Eso siempre se ha llevado así y siempre se ha querido saber cómo se llega a ese punto. ¿Cómo lograr esas alianzas públicos privados o cómo incentivar a la empresa privada para que le sea rentable o
yo sé que está en la parte de recomendaciones, no es parte de su trabajo, pero ¿qué propuestas tiene usted para alcanzar un objetivo de este nivel? Bueno, todo empieza desde el deseo de cada actor, ¿verdad? Por ejemplo, si yo municipalidad tengo la barrera de que tal vez no cuento con el camión, la suficiente camiones para llegar a recolectar a todo eh, el cantón, ¿verdad? Hay una necesidad y ya hice todo lo posible por subsanar eso y no hay manera, ¿verdad? Pues una de las alianzas, específicamente, como lo comentaba, del Cantón Alvarado, que es una de las casos de estudio de éxito, ¿verdad? Justamente es el Cantón de Alvarado se rige por medio de una alianza público-privada en la que la recolección y el acopio es hecha por un tercero, ¿verdad? Y pues les ha funcionado muy bien. Entonces, en tal vez municipalidades pequeñas donde los presupuestos son muchísimo menores, porque la cantidad de contribuyentes es menor a una municipalidad grande, pues estas alianzas creo que funcionan bien y todo nace de identificar una necesidad como municipalidad y querer darle una solución. Lo mismo para una empresa transformadora y tal vez requiero una mayor cantidad de residuos o no estoy eh, recuperando lo que tal vez quisiera. Entonces identifico esa necesidad y empiezo a crear esas alianzas tal vez con inclusive centros de acopio y no necesariamente solo con centros de acopio. Una empresa transformadora comentaba que realizaba estas alianzas con centros educativos, entonces promovían el reciclaje en la escuela, en una escuela determinada, y cada cierto tiempo llegaban y recolectaban ese material que, que era llevado a las escuelas. Entonces creo que es un asunto de yo como actor saber que tengo necesidades y que por eso me uno a otro actor de la cadena para, para salir adelante. Muchas gracias, eso sería todo. Y felicidades por la presentación. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias. Rosy, un favor. Yo creo que para mejorar un poco tu audio, deja de compartir tu video y centramos más Ok. en audio. Ok. Listo. Ok, vamos a pasar entonces a las preguntas de una de las lectoras, la ingeniera Daniela Quesada. Daniela Quesada es ingeniera ambiental y trabaja con una empresa que gestiona residuos sólidos en Costa Rica, entre otras de sus actividades. Daniela. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, muy bien. Bueno, saludos a todos. Felicitarla por la presentación, el estudio y, ¿verdad? Súper interesante. Desde que yo lo leí, me pareció desde el marco teórico hasta el final de conclusiones y recomendaciones, un trabajo de muchísimo aporte. Yo quisiera consultarle, ¿verdad? Parte de las, digamos, de las limitaciones o inconvenientes que se vieron en el proyecto. Obviamente son temas técnicos y económicos. Este proyecto o este trabajo es tal vez como un primer paso y quisiera ver que a partir de esta tesis, de este proyecto, ¿qué otros proyectos o qué aportes desde la escuela, verdad? Igual, con otras tesis, ve que, digamos, como los pasos a seguir o estudios o de manera en la que se pueda aportar desde la escuela y desde los estudiantes. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios, ¿verdad? Yo creo que en realidad esta tesis deja en claro muchísimas cosas y desde la academia se pueden desarrollar otros proyectos, ¿verdad? Afines al reciclaje. ¿Por qué? Porque como se pudo ver, muchos de estos materiales no tienen mercado acá en el país. Entonces, es sí o sí necesario exportarlos. Y además, a nivel internacional, pues esos mercados están en algunos casos cerrados. Entonces, acá en el país, pues es lo que sigue. Ya, además, se están haciendo otros esfuerzos para afianzar
barreras, ¿verdad? Pero a nivel del TEC, por ejemplo, desde la escuela se pueden promover otros estudios donde materiales se puedan reciclar acá en el país, ¿verdad? Creo yo que se pueden dar materiales o escuelas afines, ¿verdad? Donde sea un esfuerzo no solo de la carrera de ingeniería ambiental, sino también de otras escuelas. Correcto, listo. Esa era la consulta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Con Daniela. muchísimo gusto. Voy a darle la palabra a la ingeniera Rosa Vázquez. Rosa Vázquez es ingeniera ambiental del Tecnológico de Costa Rica y es directora de proyectos ambientales de la Fundación Aliarse, que ha estado muy vinculada con este tema de los residuos sólidos. Rosa. Gracias, Diana, y muchas gracias a Rosibel. Muchas felicidades por sacar adelante este trabajo. Creo que parte de lo que lograste identificar es cómo hay muy poca información disponible sobre cantidades de materiales que se mueven y así en el país. Y creo que es uno de los hallazgos que mencionaste también en el documento. Y bueno, quienes estamos metidos un poco en este tema sabemos que es parte de las barreras. Yo quería hacerte varias consultas. Primero, me gustaría, de todas las barreras identificadas, si pudieras elegir 3 como las más, las low hanging fruit, las más sencillas o prácticas de resolver y cómo las resolverías, y tal vez como comentar un poco por qué estas 3 barreras te llaman más la atención o las estás eligiendo. Ok, bueno, es difícil elegir solamente 3, pero vamos a ver. A nivel financiero, por ejemplo, creo yo que una de las barreras, ¿verdad?, que podrían ser más sencillas de cubrir o tal vez el plan de acción, ¿verdad?, debería de irse enfocado a eso, serían, bueno, es que me estás diciendo las más fáciles, pero vamos a ver. Creo que vamos a ver, la falta de recurso financiero para municipalidades específicamente. ¿Por qué? Porque muchas de estas barreras, por así decirlo, se mueven más que todo por un interés de un gobierno local. Entonces, lo que muchas de las municipalidades comentaban es que no se tiene ese respaldo del gobierno al que ellas pertenecen, ¿verdad? Los departamentos de gestión ambiental no tienen ese respaldo y por ende, incluso ni siquiera es muchas veces de recursos financieros, también es propiamente de tal vez proyectos que no van que no son del todo, no sé si llamativos o afines y no se pueden desarrollar, ¿verdad? Respecto a las institucionales, creo yo que la parte de trámites, o sea, la parte de trámites sí o sí era de lo que todos los centros de acopio y empresas transformadoras dejaron en claro, que son trámites lentos, cuesta mucho desarrollar, lleva mucho tiempo, ¿verdad? No es de un mes, es más de un mes para poder abrir un negocio y demás. Y la parte de incentivos, o sea, tanto en el incentivo del material como en la parte de los costos, ¿verdad? O sea, es una empresa que se dedica a esto, que tenga que cubrir con tantos costos y que no se les dé tal vez ni siquiera es un reconocimiento, es que tengan esa tarifa diferenciada de manera tal que su actividad pueda ser un poquito más rentable, ¿verdad? Que ellos decían, o pago el seguro del INSS, la póliza, o le doy de comer a los empleados, ¿verdad? Les pago el salario. Entonces, todos estos altos costos es necesario identificarlos y hacerlos ver a las autoridades ¿verdad?, para poder ajustar más a la realidad de estas empresas.
Ahora que mencionas a las autoridades, mi otra pregunta iba por el lado de si fue posible, es que creo que ahora estaba revisando el documento y creo que no lo lograste, o no, o bueno, puede que desde el nivel central tampoco te respondiera. No sé si fue posible reunirte con el Ministerio de Salud. No, propiamente no me reuní con el Ministerio de Salud, ¿verdad? Eso está pendiente Sí, ¿verdad? porque, Más ok, adelante. no, perfecto, porque creo que una de las soluciones que vos planteas es el tema de el acceso a información y datos. Y el artículo 17 de la Ley de Residuos establece la creación del Sistema Nacional de Información de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el SINIGIR, que es Claro. es un faltante que tenemos desde hace 10 años que cumple la ley. Y creo que sería interesante en el momento en que logres presentarle este trabajo al Ministerio de Salud, hacerles nuevamente la consulta, porque desde varios sectores la hacemos. Entonces sería también interesante que también como una investigación académica haga este tipo de consultas, y también consultarle sobre qué relación va a tener con la integración del SINAMEC, que es ese Sistema Nacional de Información de Métrica sobre Cambio Climático. Claro. Porque creo que ese sí lo mencionabas en algún momento cuando hablabas también de plan de descarbonización, y es un aspecto muy importante. Pero bueno, es parte de los retos. La otra pregunta que te quería hacer, voy que perdí mis apuntes. Cuando mencionas dentro de las recomendaciones, el desarrollo de alianzas, identificaste también el desarrollo de APPs o ya procesos de contratación pública, bueno, de intercambio público-privado, como lo que serían como concesiones, o por ejemplo, hay un proyecto muy interesante a nivel de Cartago, desarrollado por el BID y la Unión de Gobiernos Locales para promover una mancomunidad. ¿Pudiste leer algo de eso o investigar algo de eso? ¿Alguien te comentó algo al respecto? Y quería conocer como un poco tu opinión al respecto también. Sí, he escuchado de este proyecto que está, ¿verdad?, intentando desarrollar este Cartago. Y bueno, como lo mencioné antes, creo que, o sea, estas alianzas, porque no vamos a ver, así como yo tal vez como estudiante no puedo tal vez hacer muchas cosas solas, necesito tal vez de la asesoría de un profesor, lo mismo pasa con estos actores, o sea, no se pueden individualizar y que es como que todo es posible, ¿verdad? Porque se necesita ese acompañamiento de otros actores de la cadena, ¿verdad? Se necesita esas alianzas para poder, primero para poder recuperar muchísimo más residuos, ¿verdad? Porque no es lo mismo que yo como centro de acopio, pues tenga el centro de acopio, ingresen los residuos y demás, a que si me uno con otras empresas, estas empresas, ¿verdad? Posiblemente me puedan dar muchísimo más conocimiento, contactos, muchísima más divulgación incluso, y además, ¿verdad? Y todas estas alianzas, pues me parecen en realidad excelentes, y como lo dije antes, el Cantón de Alvarado es una de las municipalidades, ¿verdad?, con casos de éxito, que aunque siguen presentando barreras, pues les ha funcionado muy bien este tipo de alianzas público-privadas. Muchas gracias, Rosibel. Muchísimo gusto. Muchas gracias, Rosa. Rosy, considerando pues que una de las barreras es el tema de transformación y de transformación local, porque estamos muy vinculados con la necesidad de exportar materiales. Si tuvieras la posibilidad de impulsar empresas que hagan esta transformación local aquí, ¿con qué residuos arrancarías? ¿A cuál le darías prioridad? Bueno, vamos a ver, hay residuos que a nivel, ¿verdad?, fuera del país presentan muchos problemas, ¿verdad?, porque ya del todo no están siendo recibidos. Entonces creo que esos materiales pues debería dárseles prioridad, ¿verdad?, como el Tetra Pak, ¿verdad?, que son materiales que se exportan y además a nivel de fuera del país presentan problemas. Pues creo que son los materiales que hay que prestarle muchísima más atención para evitar que vayan a sitios de disposición final o simplemente queden almacenados por X cantidad
tiempo en algún centro de acopio. Ok, Rosy. Y si vos estuvieras en este momento a cargo, por ejemplo, de impulsar un programa específico para la gestión de estos residuos valorizables y pues con todo el entendimiento de las barreras que tenés, ¿cuál sería como tu ruta crítica o qué sería lo primero que vos te pones a hacer? Pensando en que tenés un poco de disponibilidad de recursos, que se le dio vía libre a esto, ¿cuál sería tu ruta crítica a seguir? Para desarrollar la transformación de un residuo. No necesariamente solo la transformación, sino una gestión apropiada de estos residuos valorizables, entendiendo un poco, bueno, la dinámica de los centros de acopio, de la municipalidad, de los usuarios. Entonces, en toda esta cadena de producción y de valor, ¿cómo sería tu ruta a atender en función, pues, también de las barreras que has identificado? Bueno, vamos a ver. La ruta a seguir sería primeramente identificar los materiales, ¿verdad? A recibir, la demanda, la oferta y demás, ¿verdad? Dotar, ¿verdad? Como dijo usted, que si tuviera los recursos, dotar de la tecnología necesaria, ¿verdad? Capacitar al personal en la manera de lo posible, ¿verdad? Ojalá que las comunidades, ¿verdad? Estén con una educación ambiental, ¿verdad? De manera tal que los residuos lleguen en buenas condiciones, hacer programas de divulgación, porque mucha gente tal vez como centro de acopio no sabe que esos centros de acopio existen o no tienen la facilidad o no saben incluso que el centro de acopio si está autorizado, está en los datos del Ministerio de Salud, hacer esa divulgación y en la medida de lo posible buscar empresas que estén transformando ese material acá en el país, ¿verdad? Ok, muchísimas gracias, Rosy. Voy a darle la palabra a la tutora de la tesis, la doctora Liliana Barca. Bueno, muchísimas gracias, Rosy. Feliz de que estás haciendo esta presentación. Muchísimas felicidades. Yo que he vivido en carne propia todos los retos que has tenido, quiero felicitarte de que lograste avanzar en cada uno de ellos y estás entregándole a este país información que es valiosísima. Gracias por permitirme acompañarte en la locura. Y como decían los compañeros, realmente esta es una primera información que le demuestra al Ministerio de Salud que no es que en Costa Rica somos tontos y que no tenemos capacitación para la separación para el reciclaje, y de ahí es de donde surge esto, demostrarle al gobierno que no es un asunto de educación, sino que es un asunto que va más allá y que son las barreras que vos nos estás presentando. Yo creo que vos en la tesis muy bien decís que hay que trabajar al corto, al mediano y a largo plazo. Y yo creo que la pregunta de Diana y algunas de las otras preguntas tienen que ver con eso. Porque nosotros los que estamos viendo los toros desde la barrera podemos decir que el hanging fruit es el otro, pero hay que estar adentro de un centro de acopio, adentro de una municipalidad o adentro de un centro de transformación para darnos cuenta de realmente cuáles son las piedras que nos están chimando los zapatos. Entonces, yo creo que la hoja de ruta empieza ahí, en esos plazos. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta de Diana, pero pensando en las barreras que vos descubriste y en una de tus recomendaciones, que es poner actores juntos a trabajar para definir realmente esa hoja de ruta. Entonces, yo te volvería a preguntar, ¿cómo harías vos eso? A mí me gustaría saber si vos sos la ingeniera ambiental contratada para definir esos plazos o así, ¿qué harías? Bueno, creo que es importante, ¿verdad? Como se mencionó, reunir a los actores, ¿verdad? Tanto centros de acopio, municipalidades, empresas transformadoras, como ministerios para poder plantear en qué tiempo se van a desarrollar pues, o se van a subsanar esas barreras para poder pues darle a la industria del reciclaje una mayor
mejores condiciones para desarrollar esa actividad. Ok, perfecto. Diana, ¿vos me permitirías hacer algunos comentarios? Claro. Ok, bueno, primero quisiera decirle a Ana Lorena que, porque decía, entonces ¿es rentable o no es rentable? Y sabemos que no es rentable porque están quebrando las empresas. Un Vical está cerrando uno de los hornos. Hay muchos centros de acopio que han tenido que cerrar. Las municipalidades pues no quiebran porque lo que hacen es dejar huecos en las calles y entonces siguen ahí medio manteniendo el centro de acopio. Pero en este país montones de empresas transformadoras están realmente agarrándola de las uñas. El caso de Carmiol, tuvieron que despedir a 18 empleados, etcétera, etcétera. Entonces, el que tenga dinero y quiera ponerse una empresa de transformación, mejor pónganse una pulpería, porque en este momento definitivamente no es oportuno debido a todas esas barreras que está diciendo Rosy y que tenemos que ver como país y los que somos basurólogos, ver cómo las presentamos, cómo las enfrentamos. A la de Ricardo Coy, sí, bueno, nosotros los basurólogos tenemos mucho respeto por la nomenclatura que usan los que están ahí afuera. Sabemos que los que andan recogiendo residuos sólidos en la calle no son recicladores, pero los llamamos recicladores de base porque así es la denominación que a ellos les gusta tener. Entonces, si nuestros compañeros hablan de madera plástica, sabemos que no es madera, pero ese es el nombre que a ellos les gusta darle a los productos que ellos tienen. Sabemos que el plástico no se llama plástico, se llaman polímeros, pero lo seguimos llamando plástico porque así es como digamos, como se habla en la calle. Entonces, sí es cierto que es muy importante tener claro que el plástico que simula o que sustituye a la madera no es madera plástica, pero yo pienso que por un nivel de respeto sí utilizamos el argot que ellos utilizan. Con respecto al tema de las alianzas, existe un documento para todos los que están escuchando esta presentación. Hay un documento de Naciones Unidas que establece las diferentes fases que se utilizan en la creación de una alianza público-privada. Entonces, yo los invito a que si alguno tiene interés de aprender de cómo se hace, con muchísimo gusto les mando el link o les mando a decir cómo se hace porque ahí está. Y todos los ingenieros ambientales que en el futuro puedan estar trabajando en alianza público-privada, sí sería importante que supieran de esta literatura para que aprendan. Y para terminar, yo diría que nosotros como tecnológico tenemos una gran responsabilidad. A mí me dio mucha vergüenza cuando me reúno con uno de los empresarios junto con Rosibel, que dice que ellos aprenden haciendo. Y él es más químico que yo, a pesar de que no estudió química, salió de 5º año de colegio y listo. Y nosotros desde la universidad muchísimas veces no nos acercamos realmente a los que están realizando este tipo de actividades de buscar soluciones con materiales que se están desperdiciando en el país. Entonces, una de las cosas que yo he tratado de abocar y para lo cual nos estamos acercando a la gente de la Escuela de Materiales es a ver cómo podemos desarrollar tesis que colaboren con este sector, porque realmente esos emprendimientos de los que habla Rosibel únicamente, yo creo que la forma en que podemos darle un impulso es a través del apoyo de las universidades, de la gente que sabe, y ver cómo nos conectamos es importantísimo. Y para terminar, de verdad, ya se hizo la presentación. Yo quiero que ustedes sepan que este trabajo de Rosibel es un aporte a un trabajo muy grande que se hizo a un proyecto que se llama Transforma, financiado por GIZ y por Cruza, donde se analizaron todos los actores de la cadena de valor, donde se hizo un análisis de cuál es la oferta y la demanda que hay de materiales para la valorización. Es un proyecto muy, muy grande, fue presentado al gobierno y nosotras tuvimos la oportunidad de presentárselo al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, donde estaba el Ministerio de Salud presente. Pero como yo siempre digo, para justificar un poco el Ministerio de Salud, ellos están demasiado ocupados en demasiadas cosas. Y probablemente, como decía Rosa, hay que
estarles diciendo y diciendo, pero muy poco se avanza, lamentablemente. Una de las cosas que se presentaron o de los aspectos que mencionaron ellos es que ahora inclusive con el acceso de Costa Rica a la OECD, los problemas que va a haber en el mundo de los residuos sólidos van a ser mayores. Porque si queremos estar en el OECD, hasta los milímetros del tamaño de las paredes de los centros de acopio tienen que estar acordes a los estándares que tienen ellos establecidos. Entonces, yo creo que la situación se va a volver todavía más complicada para el tema de valorización de los recursos valorizables en Costa Rica. Bueno, muchísimas gracias por el espacio de hacer estos pequeños comentarios que son importantes para que sepamos a dónde estamos parados. Muchísimas gracias, Liliana. Ana Lorena levantó la mano. ¿Puedes habilitar tu micrófono? Sí, nada más quería darle las gracias a Lili por la aclaración. Esa era la respuesta que esperaba la muchacha de Rosibel. Igual creo yo que si a mí me preguntan si voy a poner una empresa de estas, no, aunque lo intenté varias veces. Creo que conociendo las barreras uno sabría lo que se mete o no se mete, pero también me pareció importante y me faltó en la parte positiva. Yo creo que de todo esto no se puede hablar única y exclusivamente de lo malo que hay. Cada centro de acopio, y así lo habíamos visto con el de Juan Carlos, si nosotros hacemos un análisis de todos los beneficios ambientales que eso trae, eran miles de dólares al mes los que son intangibles, ¿verdad? Entonces hay una parte ahí que siempre vale la pena rescatar, que tiene que ver con el quehacer ambiental, porque este planeta lo merece, ¿verdad? Y esa parte es muy noble por las empresas, aunque tengan que vérselas a palitos y agarrándolas del rabo, yo creo que hay una parte ahí que valía la pena rescatar y que bueno, yo por lo menos necesitaba mencionarlo en este momento, ¿verdad? Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, Ana. ¿Alguien del público en general quiere extender alguna pregunta o comentario? Ok. Hola, Diana. ¿Cómo está, don Víctor? Todo bien, gracias por la invitación. Llegué un poquito tarde, pero me interesa mucho un tema ahí que habló una señora sobre las alianzas público-privadas.